Sin mí, no eres nada, me dijo una noche, con esa sonrisa arrogante que usaba cada vez que quería aplastarme. Lo que nunca imaginó es que un día esas mismas palabras serían su condena y mi victoria. ¿Alguna vez alguien te ha hecho sentir pequeño, como si no tuvieras valor? Entonces esta historia es para ti. Dale like, suscríbete y comenta, porque hoy no solo hablaré de venganza, te voy a mostrar cómo la justicia poética llega incluso para los más arrogantes. Mi nombre es Clara, y durante 8 largos años, viví escondida detrás de una sonrisa que no era mía, un eco vacío de la mujer que alguna vez fui. Cuando conocí a Ramiro, me deslumbró. Fue en una conferencia universitaria. Yo era una estudiante de último año de administración de empresas, con las mejores notas y un futuro que parecía ilimitado. Él era un joven ejecutivo invitado como ponente. Irradiaba una confianza magnética. Era carismático, encantador, y sobre todo, parecía un hombre que sabía proteger y cuidar. Sus palabras eran como un bálsamo, y su atención, un foco de luz que me hacía sentir la mujer más especial del mundo. Al principio, su encanto era adictivo. Me enviaba flores a la universidad, me esperaba a la salida de mis clases y me hablaba de un futuro juntos donde yo no tendría que preocuparme por nada. Su discurso era siempre el mismo, él se encargaría de todo. Una mujer tan inteligente y hermosa como tú no debería desgastarse en el mundo corporativo, me decía. Tu lugar está a mi lado, ayudándome a construir nuestro imperio. En mi ingenuidad, confundí su control con devoción, su posesividad con amor. Abandoné una beca para un máster en el extranjero porque él me convenció de que nuestro futuro juntos era una apuesta más segura. Creí que había encontrado a mi compañero de vida, a alguien seguro de sí mismo que me guiaría. Pero detrás de ese barniz de hombre protector, se escondía un monstruo que solo esperaba el momento adecuado para mostrar su verdadero rostro. Los primeros indicios fueron sutiles, frases pequeñas que parecían inofensivas, casi tiernas. Esa amiga tuya, Sofía, no me cae bien. Es demasiado independiente, podría ser una mala influencia para ti. No te conviene andar con ella. Con ese vestido llamas demasiado la atención. No quiero que otros hombres te miren de la forma en que yo lo hago. Vístete para mí, no para ellos. ¿De verdad quieres aceptar ese trabajo a tiempo parcial? El sueldo es ridículo. Mejor quédate en casa y enfócate en nosotros. Yo lo justificaba todo. Pensaba que sus celos eran una prueba de cuánto me quería. Cedí, poco a poco, cortando lazos y oportunidades, creyendo que lo hacía por el bien de nuestro futuro. Pero pronto, esos comentarios se transformaron en críticas abiertas, en gritos ahogados por las paredes de nuestra casa y en humillaciones disfrazadas de chistes crueles frente a sus amigos, que siempre reían para validar su poder. Ramiro tenía un talento innato para desarmarme con palabras, para encontrar mis inseguridades y convertirlas en armas contra mí. Era un arquitecto de la duda. Cuando, en los primeros años, intentaba desarrollar algún proyecto personal desde casa, y lograba un pequeño éxito, él lo minimizaba al instante. Eso no es nada especial. Con los contactos adecuados, cualquiera podría hacerlo. Tuviste suerte. Cuando me esforzaba por tener la cena perfecta y algo no salía como esperaba, su veredicto era implacable. Tantos años y ni para esto sirves, Clara. Menos mal que me tienes a mí para solucionar las cosas importantes. Pero lo más retorcido era su habilidad para hacerme creer que yo siempre era la culpable de su ira, de su desprecio. Era un maestro del gaslighting. Si me enojaba por una de sus humillaciones, la respuesta era inmediata: eres una dramática, siempre exagerando todo. Si lloraba por su crueldad, me acusaba: eres tan débil, ¿cómo piensas sobrevivir en el mundo sin mí? Si intentaba tener una conversación seria sobre nuestros problemas, me cortaba en seco: empiezas a ser insoportable. Nadie quiere escuchar tus quejas. Movía mis llaves o mi cartera y luego me veía a buscarlas desesperadamente, solo para decir con una sonrisa burlona: cada día estás más despistada, Clara. ¿Qué harías sin mí para recordarte las cosas? Me convenció de que mi memoria fallaba, de que mis emociones eran irracionales y de que mis opiniones no tenían valor. Poco a poco, me aisló por completo. Dejé de ver a Sofía y a mis otras amigas porque cada vez que salía con ellas, al volver me esperaba un interrogatorio o un muro de silencio castigador. Las visitas a mi familia se volvieron un campo de batalla. Tu madre siempre me mira mal, tu padre cree que no soy suficiente para ti. Lo decía para que yo, por evitar el conflicto, dejara de ir. Y funcionó. Me quedé sola,
atrapada en una jaula de oro, perdiendo cada día un trozo de mí misma. Mi cuerpo empezó a gritar lo que mi voz callaba. Sufría ataques de ansiedad en mitad de la noche, me despertaba con el corazón latiendo a 1000 por hora, empapada en sudor frío, respirando como si hubiera corrido una maratón. El insomnio se convirtió en mi compañero constante. Me miraba al espejo y una extraña me devolvía la mirada, una mujer con ojeras profundas, la mirada perdida y una tristeza incrustada en cada poro de su piel. Había perdido el brillo. La gota que colmó el vaso, el punto de quiebre, ocurrió una noche de martes aparentemente normal. Yo había conseguido un pequeño trabajo de transcripción online que hacía en secreto para sentir que producía algo de valor. Ese día, el cliente pidió unos cambios urgentes y me quedé trabajando hasta tarde. La cena se retrasó. Cuando finalmente puse el plato sobre la mesa, casi una hora después de lo habitual, Ramiro ni siquiera lo tocó. Me miró con un desprecio helado, uno que congelaba la sangre, y dijo lentamente, saboreando cada sílaba: Clara, entiéndelo de una vez, sin mí no eres absolutamente nada. Eres un cero a la izquierda. Yo soy lo único que te da valor, lo único que te mantiene a flote. No gritó. Lo dijo con una calma aterradora, como si estuviera declarando una verdad universal. En ese preciso instante, el mundo se detuvo. Todo el ruido en mi cabeza, todas las excusas, toda la niebla de confusión que él había creado durante años, se disipó. Fue como si un rayo de claridad brutal me golpeara en el pecho. No sentí dolor. Sentí una rabia fría, cristalina, y una determinación que no sabía que aún poseía. Lo miré, y por primera vez en mucho tiempo, realmente lo vi, un hombre patéticamente inseguro que necesitaba aplastar a otros para sentirse grande. Asentí en silencio, bajé la mirada para que no viera el fuego que se había encendido en mis ojos. Pero por dentro, una nueva Clara estaba naciendo de las cenizas. Él mismo me acababa de dar el arma y el motivo para mi liberación. Desde esa noche, mi vida se convirtió en una doble vida. De cara a él, era la misma Clara sumisa y derrotada. Pero en secreto, me convertí en una estratega. Sabía que un enfrentamiento directo sería inútil, él era un maestro de la manipulación y me haría dudar de nuevo. Mi venganza, mi escape, tenía que ser una operación quirúrgica, lenta, silenciosa e impecable. Mi primer paso fue reconectar. Le escribí a mi amiga Sofía. He sido una tonta. Te echo de menos, le dije. Lloramos juntas por teléfono y ella, sin hacerme una sola pregunta, simplemente dijo, estoy aquí. Empecé a verla bajo la excusa de un club de lectura. Con mi familia, inventé que mi madre necesitaba ayuda con trámites burocráticos para poder visitarla sola. Cada encuentro era como beber agua en el desierto. El segundo paso fue la independencia económica. Guardé cada centavo que ganaba con mis trabajos de transcripción en una cuenta bancaria secreta que abrí online. Eran cantidades pequeñas, billetes que a veces escondía dentro de un viejo libro de texto de la universidad antes de poder depositarlos. Cada dólar era un ladrillo más en el muro de mi nueva vida. El tercer y más importante paso fue mi rearme profesional. Usando audífonos para que el sonido no se filtrara, me levantaba a las 3 de la madrugada, mientras él roncaba a mi lado. Me encerraba en el baño con mi portátil y retomé lo que había abandonado, mis estudios. Tomé cursos online de marketing digital, análisis de datos, SEO y comercio electrónico. Repasé mis viejos libros de estrategia empresarial. Mi cerebro, adormecido durante años, despertó con voracidad. Era agotador. Había días en que apenas podía mantenerme en pie, pero cada lección completada, cada nuevo conocimiento adquirido, era como encender una lámpara en la inmensa oscuridad en la que había vivido. El corazón me latía con fuerza cada vez que él se movía en la cama, aterrorizada de que me descubriera. Pero su arrogancia, su absoluta certeza de que me tenía bajo control, era mi mejor aliada. Él no sospechaba nada. Después de casi un año de esfuerzo sobrehumano, de dormir 4 horas por noche y de vivir con el miedo constante, llegó mi recompensa. A través de uno de mis antiguos profesores, con quien también había reconectado, me enteré de una vacante en una empresa multinacional de tecnología, una competidora directa de la compañía de Ramiro. Era un puesto de estratega de mercado digital. Preparé mi candidatura en secreto, realicé las entrevistas por videollamada desde el coche, aparcada en un centro comercial, fingiendo que estaba de compras. Una tarde, mientras Ramiro veía un partido de fútbol en la televisión, mi teléfono vibró. Era un correo electrónico.
Lo abrí con manos temblorosas. Estimada Clara, nos complace ofrecerle el puesto. El sueldo era 4 veces mayor de lo que Ramiro ganaba. El contrato incluía un bono de reubicación para mudarme a la sede central en otra ciudad en menos de 3 meses. Sentí que el aire volvía a mis pulmones por primera vez en 8 años. Mi vida, finalmente, me pertenecía otra vez. Podría haber hecho las maletas y desaparecido en silencio. Pero no era suficiente. La herida que él me había infligido era demasiado profunda. Necesitaba algo más que libertad. Necesitaba justicia. Justicia poética. Ramiro cumplía 40 años y decidió celebrarlo a lo grande. Alquiló un salón en un hotel de lujo e invitó a todos sus colegas, jefes, clientes y amigos. Era su escenario soñado, el lugar perfecto para pavonearse y mostrarse como el hombre exitoso y dominante que tan desesperadamente quería ser. Era, también, el escenario perfecto para mi acto final. Esa noche, me vestí con un traje rojo que él siempre había odiado por ser demasiado llamativo. Me maquillé, me peiné y, al mirarme al espejo, vi a la mujer que él había intentado borrar, segura, fuerte y con un brillo peligroso en los ojos. Durante la fiesta, desempeñé mi papel a la perfección. Sonreí, asentí y escuché a Ramiro presumir de sus logros, muchos de los cuales, irónicamente, se basaban en ideas que yo le había dado en el pasado y que él había presentado como suyas. Llegó el momento del brindis. Con una copa de champán en la mano, Ramiro dio un discurso grandilocuente sobre su éxito, su visión y su brillante futuro. Agradeció a todos por estar allí, pero ni una sola vez mencionó mi nombre. Cuando los aplausos se apagaron, me levanté. Todas las miradas se giraron hacia mí. Me acerqué a él con un sobre en la mano. Ramiro, cariño, yo también tengo un regalo para ti, dije con una sonrisa dulce. Él sonrió, visiblemente satisfecho, creyendo que iba a alabarlo públicamente y a alimentar aún más su ego desmedido. Delante de todos, abrí el sobre. No era una tarjeta de felicitación. Saqué mi contrato de trabajo, con el nombre de la empresa, mi nuevo cargo y el salario resaltados en un marcador amarillo fluorescente. Lo sostuve para que él lo viera. Dije, con una voz clara y firme que resonó en el silencio repentino, es el inicio de mi nueva vida. Una vida sin ti. Porque resulta que sin ti, no soy nada menos, soy infinitamente más. El silencio que cayó sobre la sala fue tan denso que se podía cortar con un cuchillo. La sonrisa de Ramiro se congeló y se descompuso en una mueca de incredulidad y pánico. Su rostro pasó del rojo de la furia al blanco de la humillación en segundos. Intentó hablar, pero solo balbuceaba. Clara, ¿qué haces? No hagas esto aquí, no seas ridícula. Ignorando sus palabras, saqué de mi bolso las llaves de su casa y de su coche. Las dejé caer sobre la mesa de cristal. El chasquido metálico resonó más fuerte que cualquier grito. Lo miré directamente a los ojos, disfrutando de ver cómo su máscara de poder se hacía añicos frente a su audiencia. Lo ridículo, Ramiro, fue haber creído durante 8 años que te necesitaba para algo, dije con una calma que lo desarmó por completo. La verdad es que la pregunta nunca fue qué sería de mí sin ti. La pregunta siempre fue, ¿qué serás tú sin mí? Y con esa pregunta flotando en el aire, me di la vuelta y me fui, sin mirar atrás, sintiendo sobre mi espalda el peso de docenas de miradas atónitas y el sonido del imperio de un hombre derrumbándose. Meses después, ya instalada en mi nuevo apartamento, en mi nueva ciudad y en mi nueva vida, me enteré de toda la historia a través de Sofía, quien a su vez lo supo por un antiguo colega de Ramiro. La humillación pública fue solo el principio de su caída. Sus amigos, que habían presenciado su momento más vulnerable, comenzaron a distanciarse. Su fachada de hombre invencible se había roto. Pero la verdadera revelación, la increíble reviravolta, fue profesional. En el trabajo, su rendimiento se desplomó. Los informes que presentaba estaban llenos de errores. Sus propuestas estratégicas carecían de la brillantez y la agudeza que antes lo caracterizaban. Perdió 2 cuentas importantes en menos de 6 meses. Su jefe, el mismo que lo había felicitado en la fiesta, lo puso en un periodo de prueba. El colega le confesó a Sofía, es extraño. Es como si el cerebro de Ramiro se hubiera apagado el día que Clara se fue. Todos en la oficina lo comentan. Siempre sospechamos que había alguien más detrás de sus mejores ideas. Ahora sabemos quién era. Esa fue la justicia poética definitiva. La verdad que yo misma apenas había empezado a comprender.
Durante años, no solo había sido su pareja, sino también su estratega en la sombra, su editora secreta, su fuente no reconocida de ideas brillantes. Discutíamos sus problemas de trabajo en la cena y yo, con mi formación en negocios, le daba soluciones que él luego presentaba como suyas. Su frase, sin mí, no eres nada, no era solo un insulto. Era una proyección. Él estaba describiendo su propia dependencia de mí. Él era quien no era nada sin mí. Un año después de mi partida, recibí un mensaje de un número desconocido. Era él. Clara, sé que cometí errores. Pero nadie me entiende como tú. Necesito verte. Necesito tu ayuda. Leí el mensaje. Vi la desesperación no de un examante arrepentido, sino de un parásito que había perdido a su anfitrión. Entendí que, entenderlo, significaba darle las respuestas para su trabajo. Necesito tu ayuda, era un ruego para que volviera a ser su motor intelectual. Sonreí. Y con un simple movimiento de mi pulgar, borré el mensaje y bloqueé su número para siempre. Ese silencio, esa ausencia de respuesta, fue mi golpe final. Fue la confirmación de que su poder sobre mí estaba muerto y enterrado, y que su salvavidas profesional se había hundido con él. Ramiro nunca se recuperó. Su caída fue tan espectacular como lo había sido su arrogancia. La justicia se cumplió, no porque yo lo destruyera activamente, sino porque al quitarme de la ecuación, la verdad de su vacío quedó expuesta. El mundo finalmente vio lo que yo tardé 8 años en descubrir, que mi valor nunca dependió de él, pero su éxito sí dependía enteramente de mí. Verlo hundirse, ahogado en la mediocridad que siempre había sido suya, fue, sin duda, la venganza más dulce y silenciosa de todas. La venganza no siempre es gritar, ni devolver golpe por golpe. A veces, la venganza más poderosa es redescubrir tu propio valor, levantarte, brillar con luz propia y dejar que la persona que intentó apagarte se marchite lentamente en la oscuridad de su propia insuficiencia. ¿Cuál ha sido la forma más épica en la que demostraste a alguien que te subestimó? Déjalo en los comentarios. Y si esta historia resonó contigo, dale like, suscríbete y comparte. Porque la mejor justicia es recordar, nunca dejamos de ser valiosos, aunque alguien intente convencernos de lo contrario.